Naruto estaba corriendo, y aunque este simple hecho por sí solo no era tan extraño o poco común, era la razón por la que corría lo que era interesante. Corría mucho, ya fuera por entrenamiento o porque estaba huyendo de personas molestas por una de sus frecuentes bromas, era bien conocido por su habilidad para correr. Excepto que hoy eso no parecía estar ayudándolo en absoluto. Una vez había superado a un equipo de especialistas Anbu entrenados en operaciones clandestinas después de haber puesto polvos picantes en sus siempre presentes máscaras, pero por alguna razón no pudo deshacerse de la gran multitud de civiles en su camino. Tal vez era el hecho de que estaba cansado, había estado así todo el día e incluso para alguien como él, con una resistencia casi inagotable, eso era difícil. Tal vez fue porque incluso cuando dobló una esquina, habría una multitud completamente nueva esperándolo como si toda la población conspirara contra él para llevarlo a una trampa. En realidad no dejaría pasar esto por alto, años y años de su propia vida le habían enseñado tanto. Naruto no había llevado exactamente una vida fácil en la aldea oculta en las hojas. Lejos, lejos de eso. Desde los primeros recuerdos de su tiempo en el orfanato, los adultos lo trataban como si los simples pensamientos sobre él fueran desagradables. Si no lo ignoraban, lo insultaban, si no lo insultaban, le gritaban, y si no lo gritaban, lo golpeaban. Los tenderos lo echaron de sus tiendas, los vendedores se negaron a servirle su comida y la gente lo pateaba o le arrojaba cosas todos los días como si fuera, en el mejor de los casos, una especie de plaga no deseada en su aldea. Hoy era 10 de octubre, su cumpleaños. Lejos de lo que muchos creerían que un niño de 7 años como él debería estar pensando, no estaba feliz por eso. De hecho, temía el día de su nacimiento más que cualquier otro día del calendario. Era extraño que, excepto en su cumpleaños, ni siquiera supiera qué fecha era. Fueron los aldeanos quienes fueron lo suficientemente considerados como para recordárselo. Todo empeoraría para él. En lugar de las palizas ocasionales cuando la gente se cruzaba con él o el general ignoraba a sus compañeros del pueblo, la gente lo buscaba activamente, persiguiéndolo como un zorro acorralado. Qué irónico era ese mismo pensamiento, aunque él no lo sabía. Aparte de su cumpleaños, el 10 de octubre era conocido en todo el pueblo como una ocasión feliz, el día en que su amado Yondaime Hokage destruyó al zorro de 9 colas que, de lo contrario, habría arrasado el pueblo hasta los cimientos. Envió a la aldea a un alboroto de fiesta, bebida y, por supuesto, el juego anual de cazar a Naruto y golpearlo hasta casi matarlo y esperar que muriera antes de que el Hokage se enterara. Por eso Naruto estaba corriendo. Era mucho más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho antes en su vida, y para un shinobi en entrenamiento eso era decir algo. Había pensado que todos sus problemas terminarían cuando ingresó a la academia el año pasado, que todos comenzarían a ver que él también era miembro de su aldea y que la protegería a ella y a ellos. Solo empeoró las cosas. Los padres aborrecían la idea de que un miserable como él estuviera cerca de sus hijos todos los días, que en realidad aprendería con ellos mientras el pueblo intentaba activamente hacerlo más fuerte. Qué equivocados estaban en eso. Los senseis de la academia no eran diferentes al resto del pueblo, siempre ignorando sus preguntas, amontonando la carga de trabajo y marcándolo sin razón. Incluso obtuvo calificaciones terribles por asistencia a pesar de que nunca faltó un día. Trató de estar a la altura del desafío, de superar todas las dificultades que le arrojaron aprendiendo y entrenando en cada segundo libre que tenía. Esto fue difícil, especialmente cuando se le prohibió incluso ingresar a la biblioteca por temor a que en realidad pudiera volverse más inteligente. Lo intentó de todos modos, poniendo hasta la última gota de sí mismo en sus estudios y entrenamiento. No era como si tuviera amigos con los que ocupar su tiempo de todos modos. El aura fría y odiosa que los adultos siempre parecían tener a su alrededor parecía contagiarse prácticamente a sus hijos. No pudieron evitar ser influenciados cuando vieron a sus padres y maestros, las personas a las que admiraban, alejarse del mocoso demonio. Les dijeron que él era un problema y que debían mantenerse alejados, algunos fueron castigados activamente cuando intentaron hacerse amigos de él, y algunos fueron recompensados cuando fueron malos con él. Eventualmente captó el mensaje y se aisló del resto de sus compañeros. Nunca querría que nadie fuera castigado por él. Sin embargo, no mostró esto, siempre usaría esa máscara horrible de su sonrisa siempre presente y su comportamiento alegre. Era Naruto, el chico que nunca fruncía el ceño, siempre feliz, siempre sonriente. Dejó de intentar hacer amigos, fingiendo que no los necesitaba y que era feliz. Fue una mentira. De hecho, el único rayo de luz en toda su vida era el Hokage, el anciano vendría a visitarlo a su viejo y deteriorado departamento y solo hablaría con él.
A Naruto realmente no le importaba si era un acto, o si se sentía culpable por la forma en que Naruto fue tratado. Durante 1 hora todos los meses, el Hokage vendría y lo trataría como a un ser humano real. Hablaban de cualquier cosa, desde su vida escolar hasta sus comidas favoritas y sus pasatiempos. Naruto tuvo que inventar mucho de lo que dijo para darle al anciano un poco de esperanza. Estaba seguro de que si le decía que no tenía pasatiempos, ni amigos, y que la única comida que podía pagar eran las tazas de ramen instantáneo, solo se sentiría triste. No había venido este mes. Naruto sabía que el Hokage estaba muy ocupado. Después de todo, él dirigía una aldea ninja completa, pero era muy raro que él se perdiera su reunión mensual. Naruto había tratado de ir a verlo, pero la cruel recepcionista lo había echado en el momento en que trató de poner un pie en la torre Hokage. Se estaba volviendo cada vez más difícil, tenía que recordarse cada vez más a sí mismo por qué se esforzaba tanto. Por eso entrenaba día y noche hasta que le dolían los huesos y se le cansaban los músculos. Lo que lo asustaba hasta la médula eran los días en que no podía pensar en una respuesta. Dobló otra esquina a ciegas solo para encontrarse con la intimidante vista de 4 hombres grandes que bloqueaban el final de la calle estrecha, cada uno armado con un implemento de aspecto despiadado. Naruto trepó desesperadamente por el costado del edificio, usando su fuerza y flexibilidad recientemente adquiridas para escalar el edificio usando asideros aparentemente imperceptibles. Le tomó unos segundos, pero en ese momento algunas personas lo alcanzaron y le arrojaron piedras desde abajo. Uno golpeó su hombro, arrancándole un corte profundo de sangre y casi haciéndolo perder el agarre. Se agarró a la repisa del techo rápidamente y se levantó para acostarse boca arriba, jadeando mientras recuperaba el aliento momentáneamente. Solo le tomaría unos minutos recuperar toda su energía, pero no tuvo tanto respiro cuando escuchó los gritos de la gente, demasiado cerca de él. La persecución comenzó de nuevo mientras saltaba de techo en techo, esquivando la lluvia de rocas que los aldeanos continuaban lanzando. Inconscientemente se dirigía hacia la puerta norte de la ciudad, se dio cuenta de esto y desvió su camino. El año pasado había intentado escapar del pueblo y, en gran medida, de sus enojados habitantes, solo para ser detenido por los 2 Chunin que lo custodiaban y lo mantuvieron presionado cuando los aldeanos finalmente lo alcanzaron. No volvería a cometer ese error. Este año había tratado de irse el día anterior y esperar a que pasara el día más horrible del año, pero solo los adultos podían salir del pueblo sin permiso. Tampoco podía escabullirse, las paredes estaban patrulladas y, aunque se autoproclamaba maestro del sigilo, eso no lo convertía en rival para ningún Chunin. No ayudaba que tuviera una tendencia hacia la ropa llamativa y brillante. La mayor parte del tiempo se ceñía a su camisa blanca de gran tamaño con la insignia del pueblo impresa en el frente y el blanco no lo ayudaba a confundirse con las sombras. No era su culpa que cualquier otra ropa fuera imposible de comprar debido a que los comerciantes le cobraban cantidades ridículas incluso por la ropa que consideraban inadecuada para el uso normal. Entonces sabía cómo terminaría este día, de la misma manera que siempre lo hicieron. Saldría corriendo, eventualmente se cansaría y los aldeanos lo encontrarían antes de tomar su turno para patearlo y golpearlo hasta que no le quedaran lágrimas para llorar y no quedara parte de su piel sin sangre o sin magulladuras. Luego se arrastraba de vuelta a su frío y oscuro apartamento y permanecía despierto hasta que el agotamiento y el dolor lo arrojaban brutalmente a la inconsciencia. Cada año duraría un poco más a medida que crecía más rápido y más fuerte, pero al final solo posponía lo inevitable. Nadie podía correr eternamente, ni siquiera él. Eventualmente tropezaría o colapsaría por la tensión y comenzaría la paliza. Solo esperaba que este año la gente mostrara algo de moderación. Era una esperanza que tenía todos los años y cada año se demostró que era falsa, ya que venderían a él como si fuera el más profano de los males. Este año no fue diferente. Anko paseó por los tejados. Era su medio preferido para cruzar el pueblo, lejos de las festividades de abajo. No era que no disfrutara del alboroto y la felicidad general del resto de su gente, simplemente tenía un lugar donde estar y no quería que la detuvieran. Ella siempre hacía que fuera su prioridad cuando su sensei la llamaba y él siempre era muy amable cuando ella aparecía unos minutos después de que él la había llamado. Estaba especialmente emocionada hoy, él había dicho algo sobre una misión importante desde hace un tiempo y ahora finalmente la llevaría a la Tierra del Mar. Era lo más lejos que jamás habría ido en una misión antes. Por supuesto, sabía que Orochimaru Sensei había estado en todas las naciones elementales y quería ser como él, explorando y aventurándose hasta que no quedara ningún lugar que no hubiera visto. Detuvo su ritmo casi saltando cuando escuchó algo diferente al resto de las festividades a su alrededor.
Miró hacia abajo desde la azotea en la que había aterrizado solo para ver a un grupo bastante grande de personas reunidas en un círculo suelto. Sus miradas combinadas parecían estar hacia el centro del grupo donde la joven vio a un niño de unos 6 o 7 años siendo pateado repetidamente mientras yacía en el suelo llorando en silencio y recibiendo la paliza como si fuera algo cotidiano. Miró horrorizada al ver cómo hombres corpulentos se turnaban para pisotear, patear y golpear al niño que temblaba. Había moretones por todo su pequeño cuerpo y la sangre cubría su camisa blanca, manchándola de un marrón oxidado hasta que no se notaba que había sido blanca en absoluto. Miró conmocionada hasta que reconoció la mata de pelo rubio puntiagudo y las distintivas marcas parecidas a bigotes en las mejillas de la niña. Puede que Anko solo tuviera 13 años y fuera un genin, pero su sensei había considerado oportuno contarle sobre el ataque del Kyuubi, y no la versión editada que se le dio al resto de su generación y a los que estaban debajo. Sabía muy bien sobre el sacrificio del cuarto y su uso de este niño como un recipiente para contener y encarcelar a la bestia que había amenazado su hogar. Él era un bebé, no tenía elección en el asunto y tuvo que soportar la carga de un demonio dentro de su alma. Debería haber sido un héroe, aclamado como un salvador como lo fue el Yondaime tan a menudo. En cambio, fue perseguido, llamado monstruo y demonio, todo sin saber por qué, por personas que aparentemente odiaban al Kyuubi más que amaban a sus Hokages. Anko se había topado con él antes en mejores circunstancias. Había estado buscando un lugar para entrenar mientras su sensei estaba en una misión demasiado difícil para ella. Ella entendía esto, por supuesto, él era un Sannin y las cosas que podía hacer nunca dejarían de asombrarla e inspirarla. Se había encontrado con el niño en un claro a las afueras del pueblo donde estaba leyendo pergaminos y ejercitando su pequeño cuerpo hasta el agotamiento. Simplemente había observado durante un rato, cautivada por la vista, preguntándose por qué alguien tan atormentado y odiado se esforzaba tanto por convertirse en un ninja. Querer realmente proteger a las personas que tan desesperadamente querían que se fuera o muriera, Anko simplemente no podía entenderlo. Nunca se le había acercado ni hablado con él. Ella no tenía tiempo con su entrenamiento, pero había observado. Era casi hipnótico. Era tan joven, apenas tenía 5 años. A esa edad, Anko ni siquiera entendía lo que significaba la palabra shinobi, pero aquí estaba este chico, decidido a ser el mejor y entrenar más duro que nadie. Tuvo que salir corriendo y continuar con su propio entrenamiento antes de que pasara mucho tiempo, pero esa imagen se quedaría con ella durante mucho tiempo, como símbolo de dedicación y fuerza. Ahora, aquí estaba ese mismo chico, siendo golpeado a una pulgada de su vida por las mismas personas por las que, sin saberlo, había sacrificado tanto para proteger. Fue suficiente para hacer hervir la sangre de la joven genin mientras apretaba los puños. Estaba a punto de intervenir, a pesar de sus pensamientos anteriores sobre llegar a su sensei lo antes posible, cuando un escuadrón de Anbu aterrizó en el techo frente a ella. Ella suspiró con alivio. Las tropas reconocibles eran ella para proteger al pueblo de amenazas tanto internas como externas. Eso lo hizo aún más increíble cuando los 4 hombres y mujeres enmascarados simplemente se pararon en el techo, observando apáticamente cómo golpeaban al niño. Finalmente, cuando parecía que realmente no podía soportar más y en realidad podría morir, intervinieron, saltando al medio de la refriega y dispersando al ahora gran grupo de civiles. Puede que hayan odiado a Naruto, pero no iban a meterse con el estoico y poderoso Anbu, estaban en esa posición por una razón. Anko esperó unos momentos más para asegurarse de que Naruto estaba a salvo, pero una vez más se horrorizó cuando los civiles se fueron y el Anbu simplemente se fue, dejando a un Naruto maltratado y obviamente roto tirado en medio de la calle. Como si su única responsabilidad hubiera sido simplemente asegurarse de que no hubiera muerto, mientras viviera no tenían la obligación de mover un dedo más. Saltó cuando se habían ido y corrió hacia ellos, porque una vez que su sensei pudiera ser condenado, no iba a dejar a nadie en esta condición, contenedor demoníaco o no. El pequeño charco de sangre alrededor del niño era repugnante y el estado de su cuerpo desgarrado le hizo temer que en realidad estaba muerto. Fue solo cuando soltó un gemido lamentable y digno de vergüenza que ella suspiró, estaba gravemente herido pero sobreviviría. Ella lo levantó con mucho cuidado, sin preocuparse realmente por la sangre que se había manchado en su ropa, y se alejó a un ritmo constante y uniforme que no molestaría más las heridas del niño. Ella realmente no sabía dónde vivía, pero cuando lo colocó por un momento para preguntarle, un joven muy emocionado le dijo con mucho gusto que creía que ella iba a destrozar su apartamento. Estaba disgustada por el encuentro, pero entendió por qué había sido así cuando llegó a la dirección que le habían dicho. La casa del muchacho, si se puede llamar así, era una choza, apenas habitable para las ratas.
La basura y la basura estaban esparcidas por todas partes. Cuando probó el interruptor de la luz, no pasó nada y todas las ventanas estaban rotas. Las rocas esparcidas por el suelo le decían por qué. Era el tipo de lugar en el que alguien viviría si la única alternativa fuera una caja de cartón. Suavemente acostó al niño en su cama, que estaba sucia y tenía numerosos agujeros donde los resortes de aspecto peligroso sobresalían en ángulos extraños. Todo el lugar le repugnaba y miró con tristeza al niño que tenía que vivir con él. Ella esperaba que él hubiera cumplido su sueño de convertirse en un shinobi, aunque solo fuera para comenzar a recibir algo de dinero para mejorar sus condiciones de vida. Ella lo miró por última vez antes de salir por la ventana y salir corriendo, decidida a recuperar el tiempo perdido para llegar a su sensei. Naruto despertó, como siempre lo hacía en esta época del año, con un fuerte y doloroso gemido. Miró hacia abajo a través de su cuerpo hacia la sangre seca y la ropa rasgada, ya sabía lo que encontraría, pero tenía que asegurarse de todos modos. Efectivamente, no había ni un rasguño o marca en su persona, su curación inusualmente rápida lo había salvado de las inevitables cicatrices que aparecerían por palizas como la suya. Suspiró profundamente antes de levantarse de la cama a regañadientes. No sabía por qué todo el mundo lo odiaba, pero el hecho de que se curara de todas sus palizas prácticamente de la noche a la mañana nunca pareció ayudar. De hecho, solo se enojarían más, mientras él todavía no sabía por qué. Recientemente había leído sobre algo llamado Kekkei Genkai y se preguntaba si era suyo. Suspiró aún más profundamente, ya que nunca lo descubriría. Era huérfano, por lo que no podía preguntarles a sus padres, y el Hokage era especialmente discreto cuando hacía preguntas sobre ellos o sobre su extraña habilidad. Con cansancio arrastró los pies por el suelo, tirando a un lado la ocasional taza de ramen instantáneo desechada mientras lo hacía. Puede que tenga la capacidad de curar sus heridas rápidamente, pero eso no elimina el dolor ni los recuerdos, e hizo una mueca al mirar su estómago, donde sabía que debería haber un corte largo y desagradable causado por un tubo afilado. Se arrastró hasta la ducha y permaneció bajo el agua helada hasta que la última sangre seca fue arrastrada por el desagüe. Si no fuera por el agua que corría por su cuerpo, alguien podría haber visto que estaba llorando, las lágrimas fluyendo a la perfección con el agua helada. Salió de la ducha y se secó, sin molestarse siquiera en intentar peinar su rebelde cabello. Se puso la última camisa blanca que aún tenía y un par de pantalones cortos de color verde oliva antes de moverse cansado hacia el área principal de su casa. Estaba demasiado cansado y dolorido como para darse cuenta antes, así que decidió revisar el daño este año. Las ventanas estaban todas rotas, dejando que el aire frío de la mañana entrara en el pequeño apartamento. Los grafitis cubrían las paredes, algunos nuevos pero la mayoría viejos. La alfombra y el papel tapiz estaban aún más rasgados que de costumbre, con lo que parecía ser un kunai clavado en la pared. Iba a recibir el infierno de su arrendador por esto, a pesar de que otras personas en realidad destruyeron el apartamento, él siempre tuvo la culpa, generalmente en forma de alquiler elevado, por encima del precio ya exorbitante. Se hundió en su viejo y lleno de bultos, las nuevas lágrimas ya corrían por su rostro. Había sacado el kunai de la pared, y ahora estaba sentado mirándolo fijamente, algunas de sus propias lágrimas acuchillaron el metal sin brillo. Consideró el arma por un momento, lo fácil que sería simplemente tomar la afilada pieza de acero y deslizarla por su propia garganta. Acabaría con su sufrimiento, acabar con su dolor de una vez por todas y puede que incluso vea a sus padres. Experimentalmente, levantó el cuchillo hacia su cuello, la hoja reluciente cortó su piel y extrajo un pequeño hilo de sangre carmesí brillante del pequeño corte que ya había comenzado a sanar. Las lágrimas continuaron corriendo por su rostro mientras pasaba lentamente la hoja por su carne. Sin embargo, antes de que pudiera hacer contacto, dejó caer el cuchillo y se agarró las sienes con dolor mientras una fuerte voz resonaba aparentemente desde el interior de su propia cabeza. No puedo dejar que hagas eso, Kit, creo que es hora de que hablemos. Antes de que Naruto entendiera completamente lo que estaba pasando, se sintió caer. Sintió a través de sus sentidos ligeramente adormecidos que su cuerpo había golpeado el suelo de su apartamento, pero su mente ya estaba muy lejos de eso, dando tumbos a través de su propio subconsciente. Fue indescriptiblemente extraño despertar, sabiendo que momentos antes ya habías estado completamente despierto. Se dio la vuelta, su mente todavía zumbando por tratar de descifrar esa información en particular. Lo que le sorprendió fue que no vio el habitual empapelado descolorido y desconchado del techo de su apartamento. Lentamente se puso de rodillas, luego se puso de pie y miró inestablemente a su alrededor. Parecía estar en lo que solo podría describirse como una alcantarilla. Los corredores salían en todas direcciones como un laberinto y el siempre presente sonido del agua goteando se podía escuchar a su alrededor.
No eran las alcantarillas de Konoha, Naruto lo sabía porque había pasado la mayor parte del tiempo escondiéndose en ellas. Este lugar era nuevo, pero al mismo tiempo sintió una oleada de familiaridad con el lugar húmedo y húmedo. Finalmente, Naruto entendió por qué era tan extraño aquí. No podía oler nada. Estaba en una alcantarilla, o eso creía, pero no podía oler nada, ni siquiera a sí mismo cuando se inclinó para oler su propio brazo. Era la cosa más extraña y se fijó en eso por unos momentos porque temía que de alguna manera había perdido el sentido del olfato. Mientras miraba frenéticamente a su alrededor, preocupado por este sentido perdido y su extraño entorno, algo llamó su atención en la periferia de su visión. Se volvió, lentamente esta vez, para mirar el pasillo que había captado su atención. No tenía nada especial, como el resto de los pasajes que conducían en todas direcciones, pero Naruto sintió un tirón cuando lo miró. Se sintió atraído por él y se preguntó si estaba bajo la influencia de un genjutsu. Solo había leído sobre las técnicas de chakra que alteran la mente, por lo que no tenía nada con qué compararlo. Al final, pensó que si alguien realmente estaba haciendo eso, ya lo habría lastimado, así que simplemente siguió sus instintos y caminó por el pasillo. Esto continuó durante unos minutos, reafirmando sus pensamientos anteriores sobre este extraño lugar como una especie de laberinto. Era positivamente laberíntico y Naruto se encontró a sí mismo zigzagueando pasillo tras pasillo, aún siguiendo este extraño impulso de caminar por caminos específicos. Finalmente, cuando estaba empezando a agitarse y algo molesto, llegó a una entrada a una habitación, no solo a otro corredor, y entró con cautela. Una vez más se preguntó dónde estaba cuando vio la enorme puerta de acero que actuaba como la cuarta pared de la habitación, por lo demás sencilla. No parecía haber nada detrás, la oscuridad se extendía en todas direcciones a pesar de la luz de la habitación. Él miró a su alrededor, finalmente dándose cuenta de que había luz aquí, a pesar de que no había una fuente. Se encogió de hombros, el lugar ya era bastante extraño, una peculiaridad más no hacía mucha diferencia. Fue cortado de sus reflexiones cuando el espacio previamente oscuro detrás de la puerta se llenó de llamas de color naranja brillante que aparentemente llenaron cada centímetro de la oscuridad. Observó, fascinado, cómo un gran par de ojos y una boca sonriente aparecían entre las llamas, mirándolo. Sabía que debería haber tenido miedo ante tal espectáculo. Era directamente de las representaciones de demonios que había oído. En cambio, solo tenía curiosidad. ¿Qué estaba haciendo un demonio aquí? ¿Por qué estaba tras las rejas? ¿Por qué se sintió atraído por él en primer lugar? Y por supuesto el mismo que lo había acosado desde que despertó. ¿Qué es este lugar? Impresionante, Kid. No muchos pueden pararse frente a mí sin temblar de terror, pero tú permaneces imperturbable. La voz fuerte y andrógina resonó por la habitación y de alguna manera también dentro de la cabeza de Naruto. ¿Quién eres? El rostro grande que carecía de rasgos distintivos excepto los ojos y la boca sonriente se bajó hasta que la boca estaba prácticamente en el suelo, si es que el extraño espacio detrás de la puerta tenía suelo. Soy el Kyuubi no Yoko o en tu lengua, el zorro de 9 colas. Naruto lo miró fijamente y la enorme criatura suspiró. ¿Uno de los Biju? Naruto solo continuó mirándolo, sin comprender. Una vez más suspiró, el viento que generó azotó la habitación. ¿Sabes cómo los humanos llamaron al Yondaime Hokage? Naruto asintió lentamente. Todos en el pueblo de la hoja sabían de él. Era un héroe y supuestamente el ninja más poderoso que jamás haya nacido en Konoha. Me selló dentro de ti el día que naciste para contener mi poder. Vale la pena mencionar. ¿Eres la razón por la que me curo tan rápido? Eso sorprendió a Kyuubi. Esperaba que el chico sintiera más curiosidad por el sellado o las razones detrás de él. Sí, ese es un efecto secundario de mi poder contenido dentro de tu cuerpo mortal. Naruto miró al suelo con cansancio y soltó un suspiro, aunque contra uno de los grandes demonios frente a él fue apenas un susurro en el viento. ¿Podrías detenerlo? La pregunta tomó al Kyuubi con la guardia baja, había sido retenido por contenedores humanos ante este niño, pero ninguno de ellos había reprendido los poderes que les otorgaba. ¿Por qué? ¿Por qué no querrías curar tus heridas lo más rápido posible? Kyuubi pudo haber sido un demonio y, como tal, conocido por su edad, sabiduría y engaño, pero este ser humano solitario, apenas una mota en el tapiz del tiempo, había logrado despertar su curiosidad. Naruto todavía tenía la cabeza inclinada hacia abajo y con su vista superior, el enorme demonio podía ver fácilmente las pequeñas gotas que caían de los ojos del niño. De repente, esa misma cara manchada de lágrimas se disparó y miró a la criatura y con un susurro habló. Porque solo quiero morir. El demonio entrecerró los ojos. Era tan diferente a su contenedor como para darse por vencido.
Kyuubi pudo haber despreciado al niño al principio porque se vio obligado a soportar su patética vida humana, pero nadie podía vivir tanto tiempo sin llegar a apreciar a aquellos que lo intentan y nunca se dan por vencidos, incluso contra probabilidades imposibles. Para ver a una persona así finalmente llegar al final de su atadura fue, no triste, un demonio nunca admitiría una emoción tan lamentable, pero desilusionante. De repente, el gran semblante del demonio se encogió y sus rasgos se hicieron más nítidos, su rostro tomó forma. Pronto fue un zorro del tamaño de un rottweiler con pelaje de color naranja intenso salpicado de negro en los lugares apropiados. 9 colas elegantes y silbantes fluían detrás de su cuerpo, moviéndose de un lado a otro como si cada uno tuviera su propia mente. Naruto observó con curiosidad cómo el pequeño zorro salía sigilosamente de detrás de las rejas, y mientras lo hacía, hilos brillantes parecían envolverse alrededor de su cuello, pulsando con una luz azul tranquilizadora. «Dime por qué deseas morir, humano». Su voz había perdido su cualidad andrógina, volviéndose mucho más femenina y suave, pero sin perder nada del poder que tenía detrás de las palabras. «¿Eres una chica?». El Kyuubi puso los ojos en blanco ante la pregunta, con todo lo que estaba pasando, ¿esta niña tenía curiosidad sobre su género? ¿Qué cambia eso? Naruto se encogió de hombros, asintiendo lentamente ante la lógica del zorro. Ahora dime por qué deseas morir. Ella fue mucho más insistente con la pregunta que antes, todavía curiosa sobre los motivos del chico. Ella caminó con gracia hacia él y se sentó justo frente a él con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Naruto también se sentó, sin importarle el suelo húmedo debajo de él, y envolvió sus rodillas entre sus brazos. He tenido suficiente. No puedo soportarlo más, el odio, el dolor, la soledad. Kyuubi lo consideró por un momento, con la cabeza inclinada en la otra dirección. ¿Y qué te hace creer que quitarte la vida es la respuesta? No lo dijo en forma burlona o burlona, ni siquiera como una acusación, fue simplemente una pregunta surgida de una curiosidad genuina. Para una criatura que es técnicamente inmortal, la muerte era un misterio aún mayor para ella que para la humanidad. Naruto se desanimó por la pregunta aparentemente inocente sobre ese tema, que podría decirse con tanta indiferencia que era extraño. No lo sé, pero ya no tendré que sentir dolor y podría ver a mis padres. Kyuubi asintió levemente, satisfecho por la honesta respuesta. Se necesitaba coraje para admitir que no sabías por qué estabas haciendo algo. Por supuesto, ella sabía que incluso si hubiera una vida después de la muerte, el niño nunca vería a su padre. Habiendo usado el sello de la muerte de Reaper para unirla a su hijo, cimentó su destino como el juguete de Shinigami. Ella suspiró, de todos los humanos que había conocido, Minato Namikaze en realidad había demostrado ser un enemigo digno y habiendo estado sellado en su esposa durante varios años, parte de su amor por él estaba destinado a filtrarse. Así que para alejarte de lo que tu aldea te hace, ¿esa es la razón por la que deseas deshacerte de tu dolor? Naruto asintió. Entonces, ¿por qué no simplemente marcharse? Naruto miró al gran zorro como si estuviera a punto de replicar enojado, pero antes de que pudiera, las palabras murieron en sus labios y bajó la cabeza avergonzado. No lo sé, era una respuesta honesta y él realmente no sabía, se había preguntado lo mismo durante muchos años. Sin embargo, la idea de dejar el pueblo nunca pasó por su mente. ¿Eso no me haría un cobarde? Kyuubi resopló, un sonido que era casi cómico de un zorro demoníaco, pero que estaba lleno de desprecio, sin embargo, no estaba dirigido a él. Dejar atrás el dolor y el sufrimiento inmerecidos para encontrar la felicidad y la aceptación. ¿Eso es cobardía? ¡Qué concepto tan sucio y estúpido! Fue contundente y directo, pero hizo que Naruto considerara la propuesta aún más. ¿Cómo me iría? ¿A dónde iría? Kyuubi sonrió con complicidad, contento de que el chico realmente estuviera considerando su oferta. Durante demasiado tiempo había soportado el dolor indirecto de los golpes de los aldeanos en su contenedor. Él era técnicamente su forma mortal y sus experiencias eran las de ella por poder. No te preocupes, Kid, esa es la parte fácil. Naruto